Estimados estudiantes, soy Mariela Márquez, tutora del curso Física Electrónica. El objetivo de este video es explicarles cada una de las actividades tanto individuales como colaborativas que ustedes deben realizar dentro del desarrollo del paso 4 del curso. Esta actividad está disponible desde el 29 de octubre hasta el 28 de noviembre. Les quiero aclarar que esta actividad la deben enviar de forma colaborativa en el espacio diseñado para tal fin. Después de la fecha de cierre no se recibirán trabajos por ningún medio. Actividad individual. Cada estudiante deberá elegir una función booleana y realizar: construir la tabla de verdad, explicar paso a paso la simplificación, diseñar el circuito lógico asociado, simular el circuito, obtener el diagrama de tiempos. Cada estudiante deberá elegir un circuito y realizar lo siguiente: diseñar un circuito sencillo, verificar su funcionamiento en el simulador y explicar el funcionamiento del mismo. Los circuitos que deben elegir son multiplexor, flip-flop, comparador, sumador, contador. Es importante que ustedes realicen su propio diseño, ya que en el caso, por ejemplo, del contador existe un circuito integrado que hace la función. Pero el objetivo es que ustedes diseñen su propio circuito. En la actividad colaborativa, ustedes deben retomar el circuito que diseñaron en la fase anterior y agregarle lo siguiente: colocar un sistema que permita contar cuántos paquetes ha colocado el líder. 5 segundos después de que el compartimiento ha empezado a bajar, debe enviar una señal auditiva como alerta de seguridad para que no haya una persona. Si el líder está en el lugar para enviar el paquete y alguien está revisando el compartimiento, debe evitar el movimiento del motor y enviar una alerta visual. Es importante que este diseño sea propio. Si se verifica que es copia de internet o de un compañero de curso, la valoración de la actividad será de 0 puntos. Iniciaré dándoles unos conceptos básicos de la electrónica digital. Una compuerta lógica opera con números binarios. Todas las tensiones de las compuertas lógicas son alta o baja. Una tensión alta significa 1 en binario o 5 voltios y una tensión baja significa 0 en binario o 0 voltios. O tierra. Todos los sistemas digitales se constituyen utilizando 3 compuertas lógicas básicas. Estas son las compuertas AND, OR y NOT. Compuerta AND se denomina la compuerta de todo o nada, es decir, su salida será 1 solamente cuando ambas entradas sean 1. Su símbolo lógico se representa en la figura 1. La expresión booleana es un método taquigráfico de mostrar qué ocurre en el circuito lógico. La expresión booleana para la compuerta AND es Y igual a AND B. El punto significa la función A en álgebra booleana y no la operación de multiplicar. En ocasiones este punto se omite. Las leyes de álgebra booleana que gobiernan la forma de operación de la compuerta AND son: A AND 0 igual a 0, A AND 1 igual a 1, A AND A igual A igual a negado es igual a 0. La compuerta ON se denomina compuerta cualquiera o todo, es decir, que su salida será 1 cuando cualquiera de sus dos entradas estén en 1 y su salida será 0 cuando sus dos entradas estén en 0. El símbolo lógico se muestra en la figura 2 y su expresión booleana es Y igual a OR B. El signo más significa OR en álgebra booleana y no el signo suma como en el álgebra regular. Las leyes formales para la función OR son: A OR 0 es igual A OR 1 es igual a 1, A OR A es igual a 0, A OR A negado es igual a 0. La compuerta NON se denomina inversón, tiene solamente una entrada y una salida. En la figura 3 se muestra su símbolo lógico. La entrada se cambia siempre por supuesto. Si la entrada es 1, su salida es 0. Su expresión booleana es A es igual a negado, indica que A es igual a la salida negada de A. Para explicar cómo deben abordar el desarrollo de la actividad individual, tomaré la ecuación 3 y el circuito contador.
la expresión es xz or x negado yz. Con el fin de identificar la tabla de verdad, es necesario que todos los términos de la expresión booleana contengan las tres variables. Observen que el término wz solo tiene dos variables, es decir, que dicho término se tiene que multiplicar por el término que hace falta. Así, xz lo tenemos que multiplicar por y más y negado, or x negado yz. Resolviendo el paréntesis tenemos xyz or xy negado z más x negado yz. Ya se tiene la expresión completa, es decir, que todos sus términos presentan las tres variables. Con la anterior expresión se puede identificar la tabla de verdad. Como tenemos las tres variables x y z, el número de combinaciones viene dado por la expresión 2 a la n, donde n es el número de variables. Entonces las posibles combinaciones que son 2 a la 3 igual a 8, las cuales se van a representar en la tabla 1. Ahora, vamos a ubicar estos tres términos en la tabla, ¿sí? Entonces, x, y, z y le colocamos un 1. X, y negado z, entonces x, y negado z, le colocamos un 1. Y el otro término es x negado yz, entonces x negado yz, el 1. El resto de salidas es 0. El objetivo de simplificar la expresión es utilizar el número menor de compuertas para su implementación. Esta simplificación se puede realizar por dos métodos, los cuales son aplicando el álgebra de Boole y mapas de Carnot. La simplificación se realizará por los dos métodos y la expresión simplificada que se obtendrá debe ser la misma. Entonces, tenemos la expresión y la vamos a simplificar por álgebra de Boole. Sacamos factor común xz, ¿sí? De estos dos primeros términos. Entonces, factor común de y más y negado or x negado yz. Pero se sabe que y or y negado es igual a 1. Entonces tenemos la expresión xz or x negado yz. Sacamos factor común z y obtenemos x más x negado y. Aplicando una propiedad a or a negado b es igual a b, entonces tenemos que x más x negado y es igual a x más y. Entonces la expresión nos queda z factor de x or y. Resolviendo el paréntesis, tenemos que la expresión simplificada es xz or yz. Ahora, vamos a simplificar por el mapa de Carnot, ¿sí? Entonces ubicamos los tres términos. Aquí tenemos x negado y z, x y z, x y negado z. Que como nos podemos dar cuenta son los tres términos de la expresión. En mapas de Carnot, para simplificar, podemos agrupar 2 unos, 4 y 8. En este caso podemos realizar dos grupos, que está resaltado uno en verde y el otro en amarillo. Como tenemos dos unos, podemos simplificar una variable, ¿sí? Entonces, de este grupo dejamos las que están fijas. Si analizamos aquí, y no cambia y z no cambia, entonces por lo tanto el término que está resaltado en verde es yz, ¿sí? Y en amarillo, ¿qué miramos? ¿Cuáles son las que no cambian? X, z. Por lo tanto la expresión simplificada es xz más yz, que como se pueden dar cuenta fue la misma expresión que obtuvimos al simplificarla por álgebra de Boole. Ahora tenemos que implementar el circuito. Como se pueden dar cuenta, tenemos que utilizar una compuerta OR de dos entradas
con dos compuertas AND de dos entradas. Entonces tenemos el siguiente circuito. ¿Sí? Aquí está la compuerta OR, ¿sí? XZ y YZ. Este es el diseño del circuito. Ahorita les voy a mostrar cómo simularlo. Otro punto que ustedes tienen que desarrollar son los diagramas de tiempo, que son utilizados para analizar las señales de un circuito en función del tiempo. Ellos permiten ver cómo una señal se va propagando en un circuito conforme va pasando el tiempo. Para generar el diagrama de tiempo se escribe en el eje vertical las variables de entrada y salida del circuito. En el eje horizontal se tiene el tiempo. Al tiempo cero todos los valores son cero. Conforme se va propagando la señal los valores cambian. En la figura 5 se muestra el diagrama de tiempos para la expresión XYZ OR XY negado Z OR X negado YZ. Noten que la salida es 1 para estos tres términos. Circuito contador. En la electrónica digital los contadores son circuitos lógicos secuenciales construidos a partir de biestables y con puertas lógicas capaces de almacenar y contar impulsos, a menudo relacionados con una señal de reloj, que reciben la entrega destinada a tal efecto. Asimismo, también actúa como un divisor de frecuencia. Como ejemplo, se va a implementar un contador de bits de 3 bits que se construirá a partir de flip-flops tal como se muestra en la figura 6. Entonces, tenemos 1, 2, 3 flip-flops, un display y un decodificador. Noten que las entradas de los datos J y K del flip-flop están en uno lógico. Esto significa que cada flip-flop está en modo de conmutación. Por lo tanto, cada pulso de reloj hará que el flip-flop cambie de estado. Noten también que la salida Q del flip-flop 1 se conecta directamente a la entrada de reloj del siguiente unidad y así sucesivamente. El display ubicado en la esquina superior muestra la salida binaria del contador. El indicador A, es el bit menos significativo y el D el más significativo. ¿Cómo funciona este circuito? El contador binario inicia en 000. Cada pulso de reloj incrementa en 1 la cuenta binaria. Ahora la cuenta binaria es 001. Se puede observar que el flanco posterior del reloj dispara el primer flip-flop. Este conmuta, después del pulso del reloj, la cuenta binaria se incrementa a 0, 1, 10 y así sucesivamente hasta llegar a 7. A continuación, vamos a pasar a simular los dos circuitos. En este primer circuito tenemos la expresión booleana, el circuito de la expresión booleana, ¿sí? No es necesario que ustedes implementen este circuito contador. Yo lo implementé porque dio la casualidad que esto es de 3 variables, pero esto yo solo lo realicé con el fin de que ustedes vean cómo se hace la simulación y cómo se obtiene el diagrama de tiempos. No es necesario que implementen esta parte y esta parte tampoco. Esto es con el fin de verificar, la tabla de verdad, de la expresión. Entonces tenemos que la salida va a ser 1 en 3, en 5 y en 7. Por eso fue que yo les puse ese display, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con 1, 2, 3, se prende 4, 5, 6, 7, ¿sí? Ustedes en la simulación no es necesario que me manden un video. Simplemente
capturan un pantallazo de todas las posibles combinaciones y cuál es la salida. Entonces, cuando sea 3, tiene que encender el LED, cuando sea 7 también y cuando sea 5. Observen aquí la parte de abajo como tenemos el diagrama de tiempos. ¿Listo? Ahora vamos a simular el contador. Ustedes tienen que diseñar su propio circuito. Este es un ejemplo que yo les voy a dar. No lo pueden copiar. Bueno, estimados estudiantes, espero que les haya quedado claro cuáles son los pasos que ustedes deben desarrollar y que les ayude a comprender más fácilmente el diseño de los circuitos y cada uno de los puntos que ustedes tienen que desarrollar. Les agradezco por la atención prestada.